Bienvenidos al canal El lado B de las cosas. Presenta la leyenda oscura de Mariah Carey. La historia muy oscura detrás del éxito de All Wanna Christmas Is You. Y es que cada año Mariah Carey y su éxito se convierte en la canción más escuchada, en la más pedida, en un clásico ya navideño. Ella se embolsa más de $2 millones cada año solamente por las regalías de esa canción, más aparte lo que recibe de convenios comerciales, presentaciones personales, ingresos de otras canciones, regalías, etcétera. Así que es una de las artistas que durante 30 años más ingresos recibe. Y todo por una canción. Bueno, la historia y el trasfondo sí es bastante turbio y vamos a platicar porque hay una tragedia que ocurrió este año con respecto a Mariah y muy poca gente se enteró, como les digo. Mariah Carey estuvo casada con Tommy Mottola, como recordarán, entre el 93 y 1998. Él era el directivo de una importante disquera y le impulsó su carrera hasta lo más alto, al estrellato. Claro que Mariah tiene una voz impresionante, un talento muy grande, eso no se niega, por supuesto que lo tiene, pero fue Tommy Mottola la persona que estuvo detrás de su éxito y fue a él a quien se le ocurrió en el 93 crear un disco navideño, Merry Christmas, a pesar de que ella no estaba muy convencida, ya que en ese momento tradicionalmente las personas que hacían ese tipo de discos navideños y demás eran las que, no estaban como en el mejor momento de su carrera. Y en cambio Mariah estaba triunfando en esos años 93. Ya tiene sus años, hablando de la sustancia, se ve cada vez más joven, hablando de la sustancia, en fin. Entonces, Tommy Mottola la convenció, hicieron ese disco. Y precisamente la canción Mariah afirma que ella la compuso en referencia a que cuando era pequeña no contaba con los ingresos y la situación familiar era un tanto complicada para poder celebrar bien la Navidad y que siempre la quiso hacer y que la compuso pensando en su infancia, que ella la compuso una parte el coro y una parte del inicio en un teclado en su casa y recordando su infancia, y esa ha sido la versión que ella ha dado. Sin embargo, esa canción no la escribió solamente Mariah. En realidad hay un compositor que ha sido relegado llamado Walter Afanasieff y que ha contradicho muchas veces lo que ella ha dicho. Empezando porque, como les digo, ella dijo, escribí el principio y la parte de en medio en el teclado cuando estaba en una pequeña casa en el norte del estado de Nueva York, en una habitación sola. Empecé a empezar todo lo relacionado con la Navidad y cómo era crecer como una niña que ama la Navidad. Creo que por eso Merry Christmas es tan festivo. Esa fue una declaración que Mariah Carey le dijo a Entertainment Weekly en el 2019. El autor o compositor Walter ha dicho varias ocasiones que no fue exactamente así. Ha cuestionado que la autora realmente haya sido Mariah. Él ha dicho que eso lo hicieron en realidad en un estudio y que Mariah aportó muy poco a la escritura de la canción, que en realidad casi todo lo hizo Walter y que lo hicieron en un solo día. Que ella no llevaba eso en un teclado como comentó, sino que todo fue concebido dentro de un estudio y que le parece muy exagerado que ella mencionara su niñez porque ella ni siquiera estaba como muy interesada en cantar y en tocar música navideña en un disco y menos en grabar esa canción en particular. Así que la historia no es, y Walter en muchas ocasiones
ha expresado su inconformidad por haber sido relegado de la historia y por no tener tanto reconocimiento como el compositor original de la canción, sino que todos los reflectores siempre se lo llevan Mariah, aunque sí recibe sus buenas regalías, eso es cierto. Por su parte, Mariah siempre ha dicho que solo participó en los arreglos y en la producción. En fin, bueno, pues hasta ahí. Pero, como les digo, hay una parte muy oscura, y es que la relación que en ese momento tenía con Tommy Mottola pues no era exactamente la mejor. Él tiene algunas cosas de ser un controlador. Michael Jackson decía que era el demonio. Y es que manejaba bastante temas de control mental. Mariah Carey ha tenido mucha simbología dentro de sus canciones, donde aparece con una mariposa y donde los artistas que usan ese tipo de mariposas y hacen referencia a que están bajo un control mental. Tommy Mottola además ha sido señalado en los últimos meses como amigo o jefe, socio, cómplice, como le podamos llamar, de ya sabemos quién, de Diddy. O sea, tiene negocios comerciales y negocios no muy limpios con Diddy, al igual que Jay-Z. Y les digo que Beyoncé va a cantar en la festividad de Netflix hablando de Diddy. Bueno, pues aquí está, ¿no? Entonces Tommy Mottola, con negocios bastante turbios, y ya desde ese momento controlaba mucho a Mariah. Ella expuso, después que logró su divorcio, que ella vivía en una jaula de oro, que él no la dejaba hacer nada, que la tenía controlada y vigilada en cada momento. Por cierto, hablando de Tommy Mottola, la Navidad y control, parece que Thalía también sacó un disco navideño, unas canciones navideñas, pero no ha tenido éxito. En fin, y todo, bueno, se casó tal vez con Tommy Mottola pensando que la convertiría en Mariah versión latina, pero pues no sucedió así. Parece que ya sí se quedó en la jaula. Y bueno, pero del tema de control mental, temas muy oscuros de Tommy Mottola, pues ahí pertenecen, ¿verdad? No creo que lo vayan a citar ahora que se haga el juicio, si es que se hace el juicio de Diddy, pero ha sido muy mencionado. De hecho, por eso dicen que por eso se hizo el disco de Thalía como ya cristiana, y para limpiando su imagen y sacar una imagen más familiar. Bueno, hay una cosa también ahí, y es que hablando de Diddy, pues una de las personas que se habla que asistía continuamente a las fiestas, que es muy amiga, muy cercana, pues era Mariah Carey. Así que la reina de Navidad, el ejemplo de la Navidad gringa, de la familia, pues ahí asistía a fiestas de Diddy donde pasaban cosas bastante turbias, trataba y todo eso. Ya saben la historia. Así que ya no está tan limpia. Pero bueno, hablando de situaciones familiares y cosas turbias, este año tuvo una terrible tragedia y poca gente se enteró, Mariah, de lo que pasó con ella y con su familia. Les platico. La mamá y la hermana de Mariah Carey fallecieron el mismo día, exactamente el mismo fin de semana. Se mantuvo en silencio de qué manera, solamente se sabe que no estaban juntas. La mamá se llamaba Patricia y la hermana Allison, en el mismo fin de semana, en lo que ella declaró: me parte el corazón haber perdido a mi madre el pasado fin de semana. Lamentablemente, en un trágico giro de los acontecimientos, mi hermana también perdió la vida el mismo día. No se supo en qué circunstancias, nada más se sabe que estaban en lugares separados y que casualmente en el mismo día se fueron. Qué tragedia, ¿verdad? Y qué casualidad tan macabra, pero aquí no termina la historia, amigos. Resulta que precisamente su hermana Allison
y su madre Patricia estaban en una disputa legal. Así es, vamos a poner todo en contexto. Patricia era la mamá y tuvo 3 hermanos, que era Allison, un hermano también más chico, un hermano del medio, y Mariah Carey. La mamá Patricia estaba siendo acusada y denunciada por Allison, porque Allison sostuvo hasta el día en que perdió la vida que su madre llevaba a los 3 hermanos. Primero dijo que no estaba segura que si llevaba a Mariah, después dijo que sí, que los llevaba a reuniones donde practicaban rituales de culto satánico, donde les hacían cosas que no son adecuadas para pequeños. Hablaba de rituales, de sacrificios, de situaciones que son totalmente inapropiadas para pequeños, y precisamente hablaba de que esas situaciones ocurrían en ciertas fechas, entre ellas Navidad, que también la mamá hacía estas fiestas en su propia casa y que les obligaba a ver y participar en situaciones que solamente son para adultos. Espero darme a entender, pero sufrieron cosas horribles. La hermana Allison denunció esto ante la ley y estaban en esas disputas. El hermano de Mariah también fue a declarar y confirmó que sí los llevaban a estas fiestas, que sí hacían incluso ese tipo de fiestas o rituales, ceremonias en la misma casa de Mariah cuando Mariah era muy pequeña. Y bueno, Allison demandó a la mamá por todos los daños y el sufrimiento. Allison luchó toda su vida porque desde pequeña la introdujeron al consumo de cosas ilegales, sustancias, para acallarla, y ella tuvo muchos problemas con la ley por este consumo de sustancias, y ella decía que todo era provocado por las cosas que vivía. Esta noticia de las cosas que Allison denunció, yo hice un video en su momento ya explicando a detalle, y bueno, muchas personas no se enteraron porque eso lo silenciaron los medios de comunicación. Mariah simplemente pues nunca se interesó. De hecho, Mariah después de un tiempo se fue a vivir y creció con su padre, y se separó de sus hermanos con quien no tenía contacto. Incluso su hermano denunció que Mariah, hablando de todo el dinero que recibe, de todas las ganancias y regalías, cuando su hermana Allison estuvo muy grave y necesitaba atención médica, Mariah se negó a poner un peso para atender a su hermana. Se negó. A pesar de recibir millones y millones, se negó a atender a la hermana, y Mariah dijo que ella no sabía, negó todas las acusaciones de lo de la madre, negó todo lo que pasaba de los rituales, las fiestas y todo, y siempre dio a entender que la hermana seguramente buscaba dinero porque tenía un problema de adicciones, pero no era así. La hermana lo que buscaba era justicia y que se hablara del culto al que pertenecía Patricia. Por cierto, ese culto al que veneraban era a Saturno, que por cierto, pues les digo que Navidad, las Saturnalias y todo eso, o sea, súper oscuro. Entonces, Mariah dice que ella siempre quiso celebrar la Navidad y que se inspiró en cosas que vivió en su infancia para escribir esa canción de All I Want Christmas for You, cuando, pues en su casa en realidad se festejaban otro tipo de cosas, se daban otro tipo de rituales, y no era nada cristiano el asunto, así que es muy curioso. Por eso el compositor o co-compositor pues también dice está muy exagerando porque eso no lo hizo en la infancia, como ella asegura. Bueno, el caso es que Allison, por su enfermedad, al parecer perdió la vida, pero qué curioso que haya sido el mismo día de Patricia. Mariah tenía una relación complicada con Patricia porque ella también aseguraba que tenía malos recuerdos, sin especificar qué, de lo que había pasado con su madre. Sin embargo, sí se tomaban fotos y de repente se reunían, pero no eran tan cercanas. En fin, pero Mariah a su hermana Allison nunca la quiso ayudar. Ella vivía pues en situación muy
muy muy pobre, y pues no tenía ni para sus medicinas ni nada. Y con respecto a la denuncia, pues Mariah siempre negó eso. Sin embargo, su otro hermano aseguró que era verdad lo de los rituales, que era verdad lo de las ceremonias. Y bueno, ¿qué se puede decir? Y ahora sabemos que Allison llegó a decir que Mariah ya estaba en eso, o sea que ella también era parte de un culto, que también celebraba el satanismo, y lo llegó a decir, y luego, bueno, perdió la vida. Cosas curiosas, ¿verdad? En fin, este canal les presenta historias alternativas. No olviden suscribirse y ayudarme a compartir.